No confunda el ahora como algo para siempre. Una cosa es conforme y otra cosa conformismo. Y aquí tenemos que andar un poco con esto, porque, mire, si usted no entiende estas cosas, si usted no logra comprenderlas, va a tener serios problemas. Pero no es lo mismo cuando yo digo estoy conforme a cuando alguien es conformista. No es lo mismo. Conformismo es otra cosa. Mire, lo que Pablo dice es, estén contentos con lo que tienen ahora. Debemos estar conforme con Dios. Estar conforme significa de acuerdo con las circunstancias que Él nos permite vivir. Voy a invitarle rápidamente entonces que abra su Biblia, vaya específicamente al capítulo número 13 de Hebreos, capítulo número 13 de Hebreos, los versos 5 y 6. Vamos a leer allí estos dos versos, Hebreos capítulo 13, del 5 al 6, y dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Señor, te damos gracias en esta mañana por este privilegio, Padre, que nos concedes de venir delante de ti, Señor. Gracias por los que están presentes, por los que han podido llegar. Gracias porque este es el tiempo, Señor, que más beneficia al creyente, Señor. El estar, Señor, en el día del Señor, adorándote, glorificándote, Señor, y aprendiendo, Señor, y creciendo, Señor, Padre, a través de tu palabra. Permite, Señor, que en esta mañana seamos edificados, Señor, seamos confortados, seamos animados, Señor, seamos exhortados a seguir adelante, Señor, confiando plenamente en ti, Señor, y creyendo tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca del contentamiento. Diga conmigo, yo necesito aprender a estar contento. Y como puede ver, la Escritura nos exhorta a eso, ¿no? La Escritura misma nos exhorta a que debemos tener una actitud de contentamiento, a tener contentamiento. Y la pregunta sería, ¿cómo está usted? ¿Contento o descontento? Porque puede estar de una de esas dos formas, puede estar contento y puede estar descontento. El contento encuentra su respaldo en la palabra de Dios. El descontento no encuentra respaldo en Dios. Por lo menos no para con Él, no para con su palabra. Puede estar descontento con la injusticia, puede estar descontento con la mentira, con el engaño, puede estar descontento con la corrupción, puede estar descontento con una sociedad viciada, pero no para con Dios. Para con Dios nosotros necesitamos entender que es menester y que es beneficioso para cada uno en particular, como hijo de Dios, tener contentamiento. Tener contentamiento. Ahora, ¿cuánto descontento hay dentro de las filas cristianas? ¿Cuánto descontento no hay dentro de las filas cristianas? Insatisfacción que se transforma en ingratitud. ¿Sabía eso? La insatisfacción se transforma en ingratitud. ¿Y cuántas mentiras ha logrado Satanás introducir a la iglesia, incluso cuando no tienen ningún sustento bíblico? No hay ningún sustento bíblico para las mentiras que el enemigo está tratando de introducir dentro de la iglesia, dentro de los creyentes. Mentiras que no tienen fundamento. Ahora, el sabio Salomón dijo, el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de escuchar. O sea que por más que veamos, por más que tengamos y por más que escuchemos, ni el ojo ni el oído se cansan. Eso lo dice Eclesiastés, capítulo 1, verso 8. Una expresión criolla que me enseñó mi madre dice, se llenan primero el ojo que la barriga. No han comido y ya saben que no van a quedar llenos con ese plato, porque le hace falta más. Eso se llama, el ojo se llena primero que la barriga. Pero el ojo no debe determinar lo que debe entrar aquí, ¿no? Sin embargo, hay personas que primero se llenan el ojo y después la barriga. Ahora, en palabras de Jesucristo, nuestro Señor, en el capítulo 12, versículo 15 de Lucas, el Señor dijo lo siguiente, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. ¿Por qué Jesús diría esto a sus discípulos?
Les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, esta es una verdad que el Señor estaba enseñando a sus discípulos. En el capítulo 12 el Señor comenzó a hablar con sus discípulos diciendo: mire, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de ellos. Pero mientras Él hablaba con sus discípulos y les explicaba qué cosas no debían hacer, qué cosas no debían imitar, mientras estaban hablando, llegó un personaje y le dijo: maestro, di a mi hermano que parta su herencia conmigo. Y dijo el Señor: palabra cierta, lo que estamos hablando. Y el Señor, cuando este hombre le pregunta y le dice: di a mi hermano que parta su herencia conmigo, el Señor le dice a sus discípulos, porque con ellos era que había iniciado la conversación, le dice: mire, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guarden su corazón, mis discípulos amados, guarden su corazón, porque la avaricia es algo que destruye. La avaricia viene queriendo entrar a su corazón, queriendo entrar a su mente, y ustedes deben guardarse de esto. Aunque la gente no lo sabe y no lo entiende, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el Señor estaba aconsejándoles, estaba aprovechando esta pregunta para ilustrar una gran verdad, para que no caigan en el error del mundo. ¿Qué cree el mundo? Que la vida del hombre consiste en lo que alcanza, ¿sí o no? Contrario a lo que dice Dios. Y el mundo va y se esfuerza y trabaja y viene y busca con la única felicidad, con la única propósito de encontrar en eso la felicidad, de encontrar en eso el contentamiento. Pero Salomón, el gran hombre de Dios, o aquel hombre sabio, llegó a la conclusión de que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. En ellos no hay contentamiento, aunque el mundo lo vende como que sí. Por eso dijimos que Satanás era un especialista en marketing publicitario. Él sabe cómo envolver a la gente, sabe cómo engañar a la humanidad, sabe cómo engañar a los jóvenes, sabe cómo introducir una falsa publicidad, pero que tiene efectos bastante significativos. Pero Jesús dice que no, que eso es una mentira. La vida del hombre no consiste en lo que posee o en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, el deseo de Dios era que sus discípulos entendieran que debían guardar su corazón de esta avaricia. Debían guardarlo. Y Proverbios dice que sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ahora, él, aprovechando esta pregunta para ilustrar a sus discípulos la gran verdad, para que no cayeran en el error del mundo, y usted debe darse cuenta que la razón del pleito entre estos dos hermanos era la herencia. No fue que dijo: bueno, Señor, nosotros venimos ante ti porque tú eres una persona justa, y bueno, para que entre nosotros dos. Ellos debían haber tenido ya de hace rato un altercado por la herencia. Muy parecido a lo que sucede también en nuestros días, o a los casos que usted y yo conocemos, de personas que por una herencia están dispuestas a hacer cualquier cosa. Y somos hermanos, somos hijos del mismo padre, de la misma madre, pero vamos a ver a quién le queda más. Bueno, porque yo soy el mayor, bueno, porque yo estuve con el viejo hasta que murió, porque yo estuve en la clínica, porque yo siempre le di, y bueno, tú apareciste ahorita, tú nunca has aportado nada para él. Total, que había un pleito en estos dos hermanos de sangre, y la razón del pleito era la herencia, era la plata, el dinero. Mire, es tremendo, pero esto nos debe enseñar a nosotros a entender que el contentamiento no debe estar basado en la abundancia ni en los bienes materiales de este mundo. Como bien se dice, el dinero no tiene amigos. Y ha separado a grandes amigos, ha separado familia, ha separado matrimonio, ha separado una cantidad infinita de personas, ha destruido hogares. Ahora, el dinero no tiene amigos, pero la verdad es que no es el dinero en sí, porque el dinero está allí, pero no es ni bueno ni malo, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que es el amor al dinero, es la avaricia y la codicia lo que realmente hace daño.
Es la codicia, es esa avaricia, es ese deseo constante, insaciable por tener, por adquirir, por buscar, que soy capaz de hacer cualquier cosa, que estoy dispuesto a meterme en esa casa, que estoy dispuesto a falsificar estos papeles. Es una avaricia. Es el encariñamiento, dice otra versión, con el dinero, lo que hace que la persona caiga en esto. Entonces, ciertamente, es el dinero, no el dinero, sino la avaricia. Esa avaricia, ese apetecer de riqueza, esa codicia sin medida que incluso lleva a la gente a la perdición. Y dice la Biblia que algunos se extraviaron de la fe porque cambiaron a Dios por el oro. Cambiaron a Dios por las cosas de este mundo. Entonces lleva a la gente a la perdición. Ese encariñarse con de la plata lleva a las personas a hacer cualquier cosa, incluso su codicia muchas veces lo lleva a reemplazar a Dios. Por eso Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Aunque hay personas que piensan que sí, que creen que sí pueden, que tal cosa, que para allá. Y mucha gente disfraza su codicia y disfraza su avaricia y le pone cualquier nombre y le pone cualquier disfraz, pero Dios conoce, Dios sabe realmente con exactitud qué hay en nuestro corazón. Pero Él dijo, ninguno puede amar a dos señores, porque amará más al uno y aborrecerá al otro, amará menos al otro. Ahora, Dios nos ayude, amén, y nos guarda, a cada uno en particular. Que guarde el Señor nuestro corazón, porque Dios, mire, Dios es un Dios de advertencias, amén. Está constantemente advirtiéndonos a usted, a mí, está constantemente advirtiendo, ¿para qué? Para que no caigamos en los mismos errores. Ahora, Dios nos advierte, Dios nos dice por medio de las Escrituras que nos apartemos y nos guardemos de toda avaricia, de toda codicia, y que aprendamos a estar contentos con lo que tenemos. ¿Cuántas familias, verdad, destruidas? ¿Cuántas relaciones, amistades, por causa del dinero? Por la avaricia, por la ambición de uno, por la ambición del otro, por su deseo desmedido. Yo todavía no puedo entender cómo hay personas que están dispuestos a dejar en la calle a otros simplemente por la ambición. Y hablando de esa avaricia y de ese amor y de ese encariñamiento hacia el dinero, recuerdo la biografía de el señor Yeti. El señor Yeti era un hombre muy poderoso, muy adinerado, con mucho dinero, al cual en un momento secuestraron a un nieto que tenía. Y eso está en una biografía, una película, pero de la vida real. El señor Yeti era un italiano, muy poderoso, con mucho dinero, y una parte de petróleo. Pero el señor Yeti amaba tanto su dinero que todos los días revisaba. En aquel momento salía el ticket de los registros de todo lo que había acumulado durante el día, y se gozaba viendo su papelito y decía que lo más importante no era que saliera, sino que entrara. Al señor Yeti le secuestran un nieto, y cuando le secuestran el nieto mandan un mensaje y mandan lo que piden de rescate, y el señor Yeti salió y le dijo a la prensa, si doy el rescate por un nieto, me secuestran los demás nietos que tengo. De manera que no voy a pagar ningún rescate, porque si pago por uno, pago por el resto. Y ahí se mantuvo el señor Yeti. Vino la madre del joven a pedirle al señor Yeti que por favor pagara el rescate. El señor Yeti no quiso. El señor Yeti no estaba dispuesto a sacar dinero para pagar el rescate de su nieto. Porque el dinero tiene sentido si realmente puedo usarlo para el beneficio y provecho propio, o de mi familia, o de mis amigos, o de mis hermanos, o de la fe, qué sé yo. Que haya una causa noble, una causa justa. Pero tener un nieto secuestrado y no querer pagar un pellizco de la gran fortuna realmente no tiene sentido. Pero él no estaba dispuesto a pagarlo. El señor Yeti se alegraba y disfrutaba, era admirar y gastar su dinero en obras, en cuadros, en estatuas, en cosas, y ahí estaba su satisfacción. Ahí estaba. Y el señor Yeti murió con una alarma que se prendió en la casa buscando el cuadro que pensaba que se lo habían robado. Luego lo agarró, lo abrazó y ahí quedó. Cuando pagó el rescate por su nieto, ya le habían cortado una oreja. Y después que le cortaron la oreja, movido a misericordia por la madre y por los intermediarios y por
la prensa y por lo que dirán los demás, digo, bueno, está bien, ¿qué voy a hacer? Tendré que pagar por el muchacho. Pero ¿hasta dónde llega la codicia, verdad? ¿Hasta dónde llega el deseo de tener? ¿Hasta dónde llega ese tiempo en el cual la persona pierde toda sensibilidad humana porque no nos interesa ahogar a otros con tal de nosotros mantenernos en la cima y tener todo lo que nosotros anhelamos y deseamos? Ahora, la gran pregunta es, ¿tenía contentamiento el señor Yeti? No. ¿Tenía satisfacción el señor Yeti? No. ¿Tenía una vida próspera el señor Yeti? No. ¿Era placentera su vida? No. Llegaban las cartas de todas partes del mundo diciendo, necesito ayuda para una operación. Y el señor Yeti le dijo a quien le leía la carta, escribe allí, si cada una de las cartas que me piden para operaciones en todo el mundo, yo las proveyera, podrá imaginarse usted que no obtuviera la fortuna que tengo. Firma Yeti, el misericordioso. Es difícil, ¿no? Pero es la realidad. De Yeti, pero no solamente de Yeti, sino de los que se creen Yeti, ¿sabes? Porque Yeti era Yeti, pero hay gente que no tiene nada y cree que tiene mucho. Pero no se trata de si tiene mucho o poco. La avaricia entra cuando no tienes nada, cuando tienes mucho, y el gran problema es que muchos creen que no son avariciosos porque no tienen. Pero una vez que la avaricia te invade, es el comienzo de tu ruina y de tu destrucción. Los pobres, los malandros no tienen nada, pero la avaricia es lo que lo lleva a la muerte, la ambición por querer tener, por ir más allá, por adquirir esto, por adquirir aquello. Y mucha gente también destruye su vida por la avaricia, que comienza a controlar su corazón. Ahora, ¿cómo puedo entonces tener contentamiento? Porque el contentamiento me preserva de ese mal llamado avaricia. El contentamiento me preserva de la insatisfacción que abre las puertas a la tentación. ¿Cómo puedo entonces yo tener contentamiento? Bueno, viva sin avaricia. Viva sin avaricia. No ande detrás de las posesiones. Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El cristiano debe buscar primeramente a Dios. Debe buscar primeramente las cosas de Dios. Y no tenga una fuerte afición al dinero. No tenga una fuerte afición al dinero. Que su vida esté libre de avaricia y de toda codicia. Ahora hay que aclarar algo aquí, para que quede claro en nuestra mente, ¿amén? Que esto no significa que no debemos buscar el progreso. Buscar el progreso no significa ser avaricioso. Entonces entiéndase que buscar el progreso no significa ser avaricioso. Buscar el progreso en nuestra vida tampoco significa o debe justificarse la falta de hacer, la falta de ir, la falta de laborar, no. Porque no puede confundirse una cosa con otra. Pero lo que sí debe quedar claro es que nosotros, lo básico, lo fundamental, debemos buscarlo. El Señor alimenta a las aves del campo que no trabajan ni riegan, pero ellos salen a buscar la comida, ¿sí o no? El Señor les provee el alimento mientras van en el camino. Aparecen los alimentos para sus crías, pero tienen que moverse del nido. Usted también debe moverse de su nido, ¿sí o no? Usted confía en Dios, usted cree en Dios, sabe que usted no debe ser avaricioso, pero eso no debe impedir el progreso en su vida. Usted debe salir como cual ave, confiando en la provisión de su Señor. Necesita moverse, pero necesitamos también comprender el consejo del apóstol Pablo. ¿Cuál es el consejo? Es llevar una vida sin avaricia. La persona avariciosa siempre está constantemente inquieta. La persona avariciosa no encuentra reposo. La persona avariciosa siempre está buscando la manera de esto, de aquello, y en algunas ocasiones metiéndose en problemas que agobian su vida, que cargan su vida y que terminan muchas veces enfermándolo. El avaricioso no quiere dejar para nadie. Todo lo debo cubrir yo. Todo lo debo vender yo. Todo lo debo tener yo. Todo yo, todo yo, todo yo. La codicia por querer, por tener. Me parece que me empobrezco si otro hace lo que yo pude haber hecho. Por eso mucha gente no descansa. Por eso mucha gente y por eso el mundo y el sistema mundano no descansa. Porque es una lucha por la adquisición material de bienes, de poseer más, sin importar la explotación que en algunas ocasiones se genera en la vida de quienes trabajan. Disfrácelo como quiera, disfrácelo de progreso, disfrácelo de esto, disfrácelo de aquello, diga que lo que pasa es esto, que lo que pasa es aquello. No, detrás de eso se esconde la gran verdad y la gran realidad
en la cual hay un sistema malintencionado, un sistema que es avaricioso. Ahora, Jesús no quiere que usted viva bajo esas condiciones ni bajo esas circunstancias. Y el consejo es llevar una vida sin avaricia. ¿Por qué? Porque la codicia y la avaricia destruye la vida de quienes se dejan poseer por ellas. ¿Cuántas no son las muertes de avariciosos? De personas que han caído bajo una codicia constante. Ella destruye la vida de aquellos que se dejan poseer. Y déjenme decirle que este consejo es para creyentes. Ni siquiera es para el mundo, para los que no conocen a Dios. Este consejo es para creyentes, que si no somos diligentes, oiga bien, que si no somos diligentes para vigilar nuestra vida espiritual, podemos caer en esto. Y hay muchos creyentes en esto. Si usted no vigila su vida espiritual, si usted no hace un balance real de su vida, si usted no está constantemente vigilando sobre su vida espiritual, teniendo comunión con Dios, leyendo su palabra, usted también puede caer en esto. Necesitamos un correcto enfoque en nuestro transitar por esta vida y descansar en las promesas de Dios. Tiene que descansar en las promesas de Dios. Tiene que confiar en lo que Él dice. Mire, la Biblia dice, vivan sin avaricia. Busque su Biblia allí, ¿verdad? En Hebreos 13, el verso comienza diciendo, sean vuestra costumbre, sin avaricia, pero dice contentos. O sea, que hay mucha gente que no está contenta. Muchos cristianos no están contentos con la vida que les tocó, porque ellos deberían ser de la realeza, pero les tocó vivir entre el vulgo, entre los comunes, pero no aceptan la realidad que estamos viviendo, la realidad que nos toca vivir, entonces tienen un descontento. Ahora, yo no estoy diciendo que nosotros vamos a estar contentos con la injusticia, con la corrupción, con la mentira. No, me refiero a su contentamiento como cristiano, como hijo de Dios, como alguien que sabe que hay un Dios en los cielos que tiene control y que rige la vida humana. Un Dios que está atento de usted, de su vida, porque fíjese algo, el llamado es a no ser avaricioso, a no tener una costumbre codiciosa, sino a estar contento. Ese es el otro consejo de Pablo. Hermanos, hermanas, jóvenes, adolescentes, ancianos, aprendan a estar contentos. Aprendan a tener contentamiento. Usted debe estar contento en primer lugar. Debe estar contento. En segundo, puede estarlo sin importar qué. Debo estar contento, puedo estar contento. Y tres, con lo que tiene ahora. Porque yo puedo estar contento sin importar lo que esté sucediendo. Y puedo estar contento con lo que tengo ahora. ¿Qué tengo ahora? Bueno, ahora tengo muchas cosas. Tengo muchas cosas. Aunque usted no crea que tiene nada. Porque el problema con nosotros es que pensamos que no tenemos. Somos tan pobres, nosotros, tan pobrecitos. Yo no tengo nada. Yo quisiera. Ay, que no diera yo. Eso es peligroso, ¿no? Que no diera yo. Y si alguien le pone un negocio bueno y le dice, ¿qué no diera usted? Y si yo le doy eso, ¿qué me da usted? Señor, ¿qué será que hago? Una oportunidad, pero ¿de quién? ¿De Dios? ¿Del diablo? ¿Es la puerta que se abre por mi insatisfacción, por mi descontento? Debo analizar. Ahora, yo puedo estar contento. Primero, debo estar contento, puedo estar contento sin importar qué. Y tres, con lo que tengo ahora. Aunque usted crea que no tiene nada, usted debe estar contento con el hoy. ¿Cuántos están contentos con el hoy? Debo estar contento con el presente, debo estar contento con el ahora. Porque el que no esté contento no significa que van a cambiar las cosas. Ni hago nada por cambiar las cosas, por estar descontento. Pero hoy yo debo estar contento. Debo estar contento con lo que tengo ahora, no con lo que no ha llegado. No, yo voy a ser feliz cuando, ¿qué? Entonces, usted está diciendo que usted no es feliz por Cristo, sino por lo que
tiene o le pueda llegar. Usted debe estar contento con lo que tiene ahora y no con lo que no ha llegado, sino con lo que tiene en este momento. El no estarlo, mis hermanos, sería lo contrario, o sea, el descontento, que trae como resultado la insatisfacción, lo que a su vez se transforma en un gran peligro y en una puerta abierta para la tentación. Esa es la verdad y es la realidad. Debemos estar agradecidos, disfrutar de lo que se tiene y que no nos pase como mucha gente, que anhelando lo que no tienen, no disfrutan lo que tienen. Anhelando lo que no tienen, no disfrutan lo que tienen ahora. Debemos ser agradecidos y debemos reconocer que tenemos muchas cosas por las cuales estar contentos. El que tiene hijos debe saber que debe estar contento, ¿no? Debe saber que el que tiene familia debe estar contento, porque tener una familia es algo que no se compra ni con todo el dinero del mundo. El que tiene a Cristo tiene lo que ninguna persona en el mundo con todo su dinero pudiese comprar, que es la salvación del alma, que es la vida eterna. Y como dije en su palabra, ¿se acuerdan de aquel texto? El que se hubiese de alabar, alábese en esto, en conocerme y en entenderme. Que no se alabe el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, sino el que se hubiese de alabar, alábese en esto, en conocerme, en entenderme y saber que yo soy Jehová. Ahora, nosotros debemos entonces estar agradecidos y disfrutar de lo que tenemos ahora, disfrutar del presente. Pero ojo, no confunda el ahora como algo para siempre. Se da cuenta que muchas veces nosotros decimos, tenemos que estar conforme, tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora, pero no debemos confundirlo como que si eso siempre será así. No debemos confundir el ahora como algo para siempre, porque independientemente de lo que suceda, la vida y las circunstancias cambian. Gloria a Dios. La vida y las circunstancias cambian. Nada es para siempre. Nada es eterno. Lo único que es eterno es el Señor, amén, su palabra, que permanece para siempre, pero las circunstancias cambian. Entonces, contento con lo que tenéis ahora es una cosa. Contento con lo que tenemos ahora es una cosa. Una cosa es conforme y otra cosa conformismo. Y aquí tenemos que ondear un poco con esto, porque, mire, si usted no entiende estas cosas, si usted no logra comprenderlas, va a tener serios problemas. Pero no es lo mismo cuando yo digo estoy conforme a cuando alguien es conformista. No es lo mismo. Conformismo es otra cosa. Mire, lo que Pablo dice es, estén contentos con lo que tienen ahora. Debemos estar conforme con Dios. Estar conforme significa de acuerdo con las circunstancias que Él nos permite vivir. Si estoy descontento, le estoy diciendo a Dios, tú estás equivocado, ¿eh? Es de verdad que es lamentable confiarte mi vida a ti para vivir lo que estoy viviendo. Entonces, cuando alguien dice estoy conforme, significa de acuerdo con las circunstancias que Dios me permite vivir. Pero ¿cuánta gente no está en desacuerdo con Dios? Por las circunstancias que esté viviendo, independientemente. Porque hay una circunstancia general, pero aparte de la circunstancia general, hay una circunstancia individual para cada uno. Pero hay mucha gente que está en desacuerdo con Dios, o incluso nosotros mismos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, no hemos estado en desacuerdo con Él? Y eso es lo que quiero que vayamos comprendiendo esta mañana. Que vayamos entendiendo el propósito, amén. El conformismo es, mis amados hermanos, no querer avanzar aun cuando se puede. Eso es el conformismo. No avanzar aun cuando se puede. Aceptar una circunstancia negativa aun cuando Dios quiere algo diferente para nosotros. Y hay gente, hay cristianos que viven en un conformismo, que se transforma o se disfraza de espiritualidad, pero no es otra cosa más que falta de diligencia. Que no es otra cosa más que falta de fe y confianza. Pero no es lo mismo conforme a conformismo. Mucho cuidado, no es lo mismo. Entonces, aun cuando Dios quiere algo, darnos algo diferente para nosotros, debemos estar entonces conformes y contentos con el presente.
Gloria a Dios por el día de hoy. Gloria a Dios por lo que hay. Gloria a Dios por lo que tenemos. Gloria a Dios por las circunstancias. Ciertamente, contento con el presente. Pero debemos anhelar y crecer y avanzar. No es ningún pecado desear crecer, anhelar avanzar un poco más allá y salir adelante. No es pecado. No lo es. Entonces, hay mucha gente que no entiende esto. Muchos cristianos que no comprenden eso. Pretenden creer que el anhelar y crecer y avanzar es pecado, pero no lo es. Siempre y cuando esto no atente contra nuestra vida espiritual. Siempre y cuando esto no atente contra los principios morales establecidos por Dios en su palabra. Ahora, si esto violenta los preceptos divinos, si esto violenta y atenta a mi propia vida espiritual, atenta contra la vida espiritual de mi familia, atenta contra los principios morales de Dios, entonces yo debo desistir de eso. Pero ¿cuántas personas y cuántos textos en la Biblia no dicen que Dios verdaderamente premia y bendice a aquellos que con diligencia, con honradez, con esfuerzo, con sacrificio, se levantan, trabajan y hacen las cosas? Las manos diligentes. ¿Dónde estarán los diligentes? ¿Delante de quién? O sea, hay muchas cosas en la Biblia que tienen su contexto. Por lo tanto, nosotros debemos entender el contentos con lo que tenéis ahora como una circunstancia, como un tiempo, pero que no necesariamente significa que será eternamente y por los siglos de los siglos de esa misma manera. Ahora, contentamiento, mis amados hermanos, significa autosatisfacción, suficiencia en uno mismo, y tiene que ver con una persona que no se inmuta por las circunstancias. ¿Se ha preguntado cómo se pone usted ante las circunstancias? Una persona con contentamiento no es un camaleón que cambia de acuerdo al precio de la harina. No es un camaleón que cambia, no. Ya hemos dicho que el contentamiento no indica que no estemos inconformes con la injusticia, con la maldad. Pero lo que quiero que entendamos es que ese contentamiento del cual habla la Biblia es una autosatisfacción, una suficiencia en uno mismo que tiene que ver con una persona que no se inmuta por las circunstancias externas. La satisfacción interior que no exige cambio en las circunstancias. Es vivir una vida de contentamiento. No es algo que sucede de la noche a la mañana o algo que viene con nosotros de manera natural, no. No es algo que sucede así. Es una actitud aprendida. Una actitud aprendida como resultado de confiar en Dios y su palabra. Diga, yo puedo tener una vida de contentamiento. Puede tenerla, mi hermano. Puede tenerla. Yo puedo tener contentamiento. ¿Por qué? Porque es una actitud aprendida como resultado de confiar en Dios y en su palabra. Ahora, la Biblia también enseña otras cosas. Y dice otras cosas. Dice, porque Él dijo. ¿Quién dijo? El Señor. Y aquí descansa, mi amado hermano, nuestro contentamiento. Esta es la fuente de alegría cristiana. Las promesas del Señor. Las promesas del Señor es la fuente de la alegría cristiana. De ahí viene nuestro contentamiento. Yo no estoy contento porque dentro de 20 años el mundo será mejor. No, estoy contento porque Cristo puede venir en cualquier momento. Estoy contento porque tengo un hogar en los cielos. Estoy contento porque lo que anhela mi ser, en un tiempo, en un momento definido en la historia, Dios lo hará realidad. Porque está en su palabra. Habrá un tiempo en el cual la gente ha soñado por siglos de paz, de tranquilidad, de seguridad. Hay un cielo, hay una morada eterna donde los ladrones no miran ni hurtan. Y donde Dios quiere que yo haga tesoros. Donde yo invierta verdaderamente lo que tengo o lo que pueda tener. Pero realmente el contentamiento está realmente en esa fuente de donde descansa, mi hermano, la fe cristiana o la alegría cristiana, y es en las promesas del Señor. Primero dice, no te desampararé. Eso significa, nunca te voy a soltar, ni desatar de mi mano. Tú estás como un llaverito en la mano de Dios. Él no te va a soltar, Él no te va a desatar de ese lugar donde te tienes sostenido. No te dejaré, no te desampararé.
Y luego dice, ni te dejaré. Eso significa en el original griego, nunca te dejaré atrás, en ningún lugar. Ahora, el Dios que te dice que tu costumbre sea sin avaricia, que estés contento con lo que tienes ahora, no te lo dice para que tú confíes en la nada, para que tú confíes en qué, para que quedes en el limbo. No, te está diciendo, no avaricies, no codicies, no tengas unas costumbres avariciosas, sino solamente mantente en un constante contentamiento, porque Él ha dicho, o sea, el Señor, no te desampararé ni te dejaré. Los temores más grandes del ser humano es ser abandonados. Es que te dejen, es no saber qué hacer, cómo resolver. Pero Dios te dice, mira, mantente en el contentamiento. Porque yo he dicho, o sea, el Señor, que no te voy a desamparar, ni tampoco te dejaré. Nunca te dejaré atrás, en ningún lugar. Dios no dice, no los dejaré, ni los abandonaré. Hay otra traducción que se llama del castellano antiguo, que afirma de manera maravillosa este texto. Ojalá que lo pueda leer en su Biblia, en internet lo puede buscar, la Biblia del castellano antiguo, y lee estos versos que acabamos de leer y se dará cuenta de la profundidad de lo que estamos hablando en esta mañana, de lo importante de que usted confíe plenamente y descanse en esa verdad, descanse en esa promesa, que es personal, aunque es para todo, es personal, que usted debe aceptar y que usted debe creer. Génesis 28:15, el Señor le hace una promesa a Jacob, pero luego más adelante en Deuteronomio también hace otra promesa de que yo estaré contigo todos los días, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Pero en Josué 1:5 le dice, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y se sigue leyendo en Primera de Crónicas 28:20 también dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Lo cual es que no existe, mi hermano, oiga bien, no existe ninguna, ni la más mínima posibilidad de que el Señor nos abandone. Y en eso descansa nuestra confianza, en eso descansa nuestro contentamiento, en saber la gran verdad de que el Dios verdadero, de que el Dios todopoderoso nunca va a abandonarnos. Eso es lo que enseña la palabra. Nunca ese Dios verdadero va a abandonarnos. Ahora, al saber todo esto, al escuchar lo que enseña la Biblia, nosotros pudiéramos concluir, afirmar confiadamente, el Señor es mi ayudador. No es el pastor Jesús Roa que se cansa, que flaquea. No, el Señor es tu ayudador. Tu ayudador es algo personal. Es mi ayudador, es tu ayudador, es nuestro ayudador, es el ayudador de todos. Y esa palabra significa auxilio. El Señor es tu auxilio. ¿Qué pide la gente cuando está desesperada o perdida? Auxilio, auxilio. Algunos auxilios llegan de manera oportuna. Pero cuando nosotros entendemos que el Señor es nuestro ayudador, nosotros estamos diciendo, Él es nuestro auxiliador. Él es el que viene a mi auxilio, como dice aquel salmo, ¿verdad? Que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Qué maravilloso! Y qué verdad tan gloriosa el saber que Él es nuestro auxiliador, nuestro auxilio. Pero dice, no temeré. El Señor es mi ayudador. No temeré, no voy a atemorizarme, ni a alarmarme. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. El que no escatimonia a su propio Hijo. Pero también dice la Biblia, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y es eso precisamente lo que la Biblia quiere enseñarnos. Quiere enseñarnos que debemos aprender a confiar en las promesas de Cristo. Confiar en las promesas de Cristo es la clave del contentamiento frente a la adversidad y a las circunstancias. El contentamiento, mis hermanos, viene de ver la vida como Dios la ve. Ahí está nuestro contentamiento, en ver la vida como Dios la ve. El contentamiento depende del Señor y no de las circunstancias. Eso debe tenerlo claro. Su contentamiento depende del Señor y no de las circunstancias. Y tiene que ser así. Tiene que ser así.
Porque la Biblia nos muestra, amén, cómo mucha gente en diferentes circunstancias tuvo contentamiento en el Señor. La Biblia lo habla, lo muestra. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 10, lo enseña. Pero en Filipenses capítulo 4, del 11 al 13, también lo habla, también lo muestra. Hablan al respecto. Ahora, imagínense por un momento los hermanos del primer siglo, si realmente ellos tenían o no contentamiento. Siendo perseguidos y bajo la arena del circo romano, ellos podían tener contentamiento y gozo para continuar haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Tenían contentamiento para regocijarse, tenían contentamiento para cantar, tenían contentamiento para anunciar y proclamar al Dios viviente. Imagínense no solamente los hermanos del primer siglo, durante la persecución de la iglesia, los hermanos de la Unión Soviética. Entre 1921 y 24 se murieron 5 millones de personas, pero había creyentes, y hay creyentes todavía. Ahora imagínense los hermanos de Rumania. Yo recomiendo un libro que se llama Torturados por Cristo. Y se dará cuenta de que hay contentamiento en medio de la adversidad. Y no solamente eso, sino los de Alemania del Este. Pero no solamente eso, los mismos cubanos que creyeron en el Señor y que vivieron bajo ciertas circunstancias y murieron bajo ciertas circunstancias. Ahora imagínense entonces que si esta gente hubiese dependido del contentamiento de las circunstancias, ¿cómo hubiese sido su vida? ¿En qué condiciones estaría su vida? No dependía de las circunstancias, sino de las promesas y de la fuente que está en la palabra de Dios. Ahí estaba su contentamiento, no en base a las circunstancias, sino al Señor y a la satisfacción que produce vivir para Él. Préstame mi teléfono, mamá. Sino en las circunstancias de vivir para Él. Y mire, yo quiero que vayamos a nuestra Biblia y vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Y yo quiero que nosotros podamos reflexionar en estos textos de la Escritura. Porque nosotros necesitamos entender que debemos tener contentamiento. Necesitamos tener contentamiento. Ajá. Y veamos qué dice la Escritura. Capítulo 6, versículos 6 al 10. Por supuesto, dice, la religión cristiana hace que nuestra vida sea mucho mejor, pero solo cuando uno está contento con lo que tiene. Porque cuando nacimos no trajimos nada al mundo y cuando muramos tampoco podremos llevar nada. Él está hablando de los que quieren enriquecerse ilícitamente mediante la fe. Pero ahora dice, ciertamente la fe y la piedad, la vida piadosa, tiene realmente una ganancia. Por eso dice su Biblia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Ahora, dice, así que debemos estar contentos con lo que tenemos, ropa y comida. Si usted piensa que le hace falta muchas cosas para estar contento, no ha entendido lo que estamos hablando esta mañana. Pero para que estemos realmente nosotros contentos, dice como una forma de exhortación, así que debemos estar contentos, mis hermanos. Porque tal vez estos hermanos aquí estaban preocupados o dirían, no, pero ¿cómo voy a estar contento yo si mira esta situación, mira aquella? No, él dice, mire, así que debemos estar contentos de que tenemos ropa y comida. Alégrese con eso. Pero dice, los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Caen en las trampas de Satanás. ¿Por qué? Porque dice, son tentados a hacer cosas tontas
y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente. Murieron en el intento, cayeron en la trampa. Y luego dice el 10, porque todos los males comienzan, esto es más claro, hermano, todos los males comienzan cuando solo piensa en el dinero. Por lo general, la gente ambiciosa muere a muy temprana edad. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo, ni siquiera para disfrutarlo. Como me contaba alguien de un griego que disfrutaba, cerraban la tienda y el momento más feliz de él era cuando le decía a los empleados, pónganse para allá, que voy a contar el dinero. Ya había maquinitas y todo, pero a él le gustaba. Y disfrutaba pasar todo el cierre durante 3 horas contando dinero en efectivo. Y lo olía. No tenía hijos. No tenía hijos. Ni siquiera quien dejarlo. Solamente amontonar. Pero esto sucede, mis hermanos, como cumplimiento de la palabra. Como cumplimiento de las Escrituras. Porque solo piensan en el dinero por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento. En su Biblia dice, se extraviaron de la fe. Ahora, vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 4. Yo voy a leerlo en esta versión, porque esta versión, mis hermanos, claramente, la castellano antiguo, versión castellano antiguo. Y yo quiero que vayan a Filipenses, y yo voy a leer aquí Filipenses para que usted tenga una comprensión de las expresiones que a veces nosotros usamos, pero en un contexto totalmente distinto en el cual Dios quiere que lo entendamos. En el capítulo 4, específicamente a partir del versículo 10, Pablo dice, me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayáis vuelto a interesarlos en mí. Claro está que tenías el interés, solo que no habías tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado. Y aquí quiero que atiendan mucho a esto porque para los que me quieren tratar de decir, pastor, pero no es posible tener contentamiento. No, usted puede tener aflicciones, puede tener pesar en el alma, puede tener ciertas dificultades, puede tener problemas económicos, puede estar viviendo una realidad, pero usted aún así, en el Señor, puede tener contentamiento. Si realmente ha dispuesto su corazón a confiar en las promesas del Salvador. Lo que sucede a veces cuando hay dificultad y problema es que en vez de acercarnos más a Dios, nos ausentamos de Él. Y al tener ausencia de Dios, somos más vulnerables ante la adversidad y ante las circunstancias, porque no es en nuestra propia fuerza, no es en nuestra autosuficiencia, sino en Dios, porque somos ministros competentes, dice Pablo. Nuestra competencia no proviene de nosotros, sino de Dios. En Él está su garantía y está su capacidad. Y mire lo que Pablo dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, dice otra versión, que me da la fuerza para soportarlo. Todo lo puedo en Cristo que me da la suficiente fuerza para soportarlo. Pero en todo esto, Pablo dice, he encontrado contentamiento. Hay razones para estar contento. Y para aquellos que piensan que no se puede estar contento, Pablo dice, mire, sí hay razones para estar contentos en el Señor. Hay razones para que usted y yo estemos contentos con el hoy y con el ahora. Que queramos que vengan tiempos mejores, gloria a Dios. Pero mi felicidad no está cuando vengan, sino ahora. Por lo que Cristo es, por lo que Cristo ha hecho y por lo que Dios nos da por medio de su palabra. Pero no podemos simplemente tener contentamiento cuando las cosas estén como queremos, sino que hemos de aprender, amén, a alegrarnos y a gozarnos en el Señor. La versión traducción viviente, con respecto a lo que hablamos, dice lo siguiente: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario.
He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da fuerza. Ahora, la gran pregunta en esta mañana es, entendiendo esto y comprendiendo esto, ¿cómo vamos a estar nosotros? ¿Contentos o descontentos? ¿Cómo entendemos que podemos estar contentos? ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida de contentamiento? Bueno, viviendo sin avaricia, ¿no? Viviendo sin avaricia y disfrutando el ahora. No pienses en la comida de mañana, cómetela de hoy, ¿no? No te llenes primero el ojo antes que la barriga, no. Bueno, Señor, gracias. Pero nada es más triste que comerse un bocado pensando en el día que no ha llegado. Ay, Dios mío, cómaselo como que se hubiese guardado, amén, para muchos días. Pero disfrútelo, disfrute su familia, disfrute tus hijos, conténtese con lo que tiene ahora, porque quien no es feliz con lo que tiene ahora no será feliz con lo que venga después. Conténtese con el momento, con el ahora y disfrute, amén, disfrute lo que Dios le ha regalado. Entienda que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. No ande por allí diciendo, repartamos la herencia. No mate a la gente antes de tiempo. No ande por allí buscando por aquí, buscando por allá, creyendo que eso va a solucionar las cosas. Salomón decía, mire, cuando aumentan los bienes, aumenta el consumo. Y cuando tiene bastante, aparecen los buitres. Todo el mundo está allí, deseando comer de allí. Ahora, si Dios quiere bendecirle, quiere darle, gloria a Dios, amén. Bienvenido sea todo lo que Dios quiera darle, pero entienda esto y comprenda claramente que nosotros realmente no debemos vivir solamente para buscar los bienes materiales de esta vida. Mire, cuánta gente se da cuenta tarde de que realmente debió invertir su tiempo en cosas que verdaderamente le trajeran satisfacción. Créame esto, mi amado hermano. Usted dirá, dígame, pastor, ¿qué consejo nos puede dar? ¿Qué puede tener el pastor? ¿Qué tiene? ¿Un apartamento en Coroco? Por favor, él no sabe, él no ha vivido los placeres de esta vida. ¿Cómo puede él hablar de eso? Yo quiero que sepa, mi amado hermano, que no se trata de si lo hemos vivido o lo está viviendo otro, pero la vida nos da ejemplo claro. Usted analiza el mundo y se dará cuenta de lo que la Escritura dice. Pero si usted lee la Biblia y Dios le aconseja esto, créame que Dios está seguro de lo que le está diciendo. Cuando Salomón le aconseje a usted, cuando él le diga realmente que el ojo nunca se cansa de ver y el oído de escuchar, créale a él. Porque si usted cree que hay gente con dinero, no ha habido ni antes ni después uno como Salomón. Con mucho fundamento y con mucha base, él puede decir lo que dice. Y usted hace bien en obedecer a la voz de Dios. Hace bien en creer lo que él dice. Hace bien en aceptar lo que él enseña. Y hace bien en creer la palabra de Dios. Mire, Jesús dice algo muy claro. Puso un ejemplo muy claro de un hombre insensato después de haber dicho esa expresión de que la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. Es muy claro cuando la Biblia dice claramente que mire, dice, estén contentos con lo que tienen ahora, con sustento y abrigo. Estén contentos. Estén alegres y hemos de reconocer, mis hermanos, y de pedir perdón a Dios, porque muchas veces, teniendo mucho más de lo que hemos hablado esta mañana, hemos andado por esta vida como que si no tuviésemos ninguna razón para estar felices, contentos o alegres. Entienda que el contentamiento no es el resultado de las circunstancias, sino de la autosuficiencia que viene de confiar en Dios y su palabra. Es Cristo el que da la capacidad de poder tener contentamiento, de poder mirar alrededor y de poder seguir confiando, creyendo y gozarse en el Señor. Pablo decía que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros había de manifestarse. Él tenía la mirada en las cosas celestiales, en las cosas eternas. Mi pregunta es, ¿por qué estoy yo tan descontento? ¿Cuál es mi insatisfacción? ¿Por qué estoy abriéndole las puertas al diablo? Mediante la murmuración, mediante la queja. ¿Por qué estoy tan afanado? ¿Por qué estoy tan afanado en querer hacer, en querer tener, en no quiero más y no disfrutar de lo que tengo ahora? Hermanos, mucha gente está dejando de disfrutar lo que tiene ahora.
Y cuando despierte de esa mentira y de ese engaño, entonces será demasiado tarde. Yeti podía disfrutar a su nieto, podía disfrutar todo lo que tenía, pero no lo disfrutó porque pensaba que era tiempo aún de seguir produciendo y hacer dinero. A fin de cuentas, su nieto vivió, pero alguien puede comprar una oreja, puede comprar un ojo, puede comprar un brazo, un pie. ¿Cuánto daría usted por tener un oído nuevo? Son cosas que no podemos comprar, que no podemos pagar. Pero así piensa el mundo. Así vive el mundo. Que Dios guarde nuestro corazón, amén, de avaricia, y que vivamos la vida cristiana con contentamiento. No confunda el ahora como algo para siempre. Una cosa es conforme y otra cosa conformismo. Y aquí tenemos que andar un poco con esto, porque, mire, si usted no entiende estas cosas, si usted no logra comprenderlas, va a tener serios problemas. Pero no es lo mismo cuando yo digo estoy conforme a cuando alguien es conformista. No es lo mismo. Conformismo es otra cosa. Mire, lo que Pablo dice es, estén contentos con lo que tienen ahora. Debemos estar conforme con Dios. Estar conforme significa de acuerdo con las circunstancias que Él nos permite vivir.